Santiago capítulo 1, por favor, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Y Santiago capítulo 1, versículos del 16 al 18. Santiago capítulo 1, versículos del 16 al 18. Y hermanos, créanme que esta carta o este libro que estamos exponiendo, créanme que a mí me ha dejado un buen sabor de boca y un amargo sabor de boca. Creo que Dios siempre habla maravillas en los 66 libros que nosotros tenemos, que es el canon de la Biblia. Y creo que en todos los libros habla grandes maravillas, grandes enseñanzas, grandes cosas de lo que Él es, cómo trata con el hombre, nos enseña de todo. Hermanos, en esta tarde, el tema del mensaje es: Dios solo da cosas buenas. Dios solo da cosas buenas. ¿Quién de nosotros no hemos dado cosas? Creo que todos nosotros hemos regalado algo. A lo mejor cuando están noviando, voy a hacer una pausa para que se acomoden. Todos hemos regalado algo alguna vez. Los novios, ¿verdad?, se desviven por regalarle a la novia. La novia se desvive por regalarle al novio. Y lo mejor, ¿verdad? Y lo mejor completamente. También nosotros regalamos algo y a veces lo mejor por compromiso para quedar bien con las personas. Ahora, nosotros también recibimos de Dios grandes cosas. La semana pasada hablábamos de la tentación y veíamos que nada de la tentación procede de Dios. Que nada procede de Dios, solamente viene del ser humano. ¿Verdad? Que nada Dios tiene que ver con ello, aunque lo permite por un propósito, en su soberanía, nada tiene que ver con eso. Pero Santiago en el versículo 16, ¿verdad?, nos dice una verdad bien cierta. Dice el versículo 16 de Santiago capítulo 1, versículo 16. Le dice a los hermanos, a los cristianos: amados hermanos míos, no erréis. Bueno, Santiago empieza hablando: amados hermanos míos. Esta es una palabra que significa amigo muy apreciado o persona muy apreciada. Santiago les habla de esta manera a los cristianos para suavizar lo que él les va a decir. Pero recordemos que le llama amados hermanos míos, apreciados hermanos míos, no erréis. Hermanos, es bien importante ver por qué Santiago les está diciendo a todos los cristianos: no erréis. Estaban creyendo que las tentaciones venían de Dios. Estaban creyendo que los males venían de Dios. Y les dice: hermanos, no se equivoquen. En otras palabras, hermanos, no estemos divagando nosotros. No divaguemos nosotros. ¿Por qué? La palabra errar es la palabra en el griego planao, que significa divagar en su mente, desviarse, extraviarse. Santiago le dice a sus lectores: hermanos míos, no se extravíen, no divaguen.
No se desvíen de la enseñanza verdadera de Dios. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios y delante de todos los hermanos, de dar una enseñanza que vaya conforme a la palabra de Dios y no conforme a mis ideas. Porque si yo empiezo a hablar conforme a mis ideas, no es palabra de Dios, es palabra de quien lo dijo. Por tanto, es una palabra nula. Es una palabra que tenemos que desechar. Por eso Santiago le dice a sus lectores: ustedes no divaguen en su mente. No se hagan enseñanzas en su propia opinión. No digan, pues yo creo que es así. Yo creo que es de esta manera. No, es a la manera como Dios lo ha establecido en su palabra. Por eso yo decía que me he maravillado, porque Dios nos habla concretamente y nos habla su enseñanza. Yo sé que hay cosas que no podemos entender, pero es un proceso para que nosotros la entendamos. Pero entonces Santiago les dice: hermanos, no se equivoquen, nada malo viene de Dios. Hermanos, nosotros también debemos de estar alertas y aprender que nada malo viene de Dios, pero que siempre tiene que ser la enseñanza de la Biblia. Porque si nosotros no nos ponemos listos a la enseñanza bíblica, vamos a empezar a divagar. ¿Y en qué tenemos que nosotros tener mucho cuidado? Para no divagar en nuestra mente y tener otras enseñanzas en nosotros. Hermanos, al escuchar predicadores que no tienen la verdad, al escuchar enseñanzas que están fuera del contexto de la Biblia, esto nos puede hacer divagar. Esto nos puede hacer extraviarnos. Podemos llegar a estar como los cristianos a los que les escribe Santiago, haciéndose ideas de que a lo mejor así es. Vamos a ver Jeremías 23:32. Hermanos, rápidamente, Jeremías 23:32. Vamos a ver qué dice Jeremías al respecto del tema. Jeremías tiene algo que decirnos respecto al tema. 23:32. Jeremías 23:32. Si está ahí, espéreme tantito porque yo todavía no. Ok. Jeremías 23:32 dice lo siguiente: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. La primera manera en que nosotros no podemos divagar, hermanos, es escuchando a falsos profetas, escuchando a falsas enseñanzas. Desde el Antiguo Testamento se da. En estos tiempos no es la excepción de malas enseñanzas. Pero si nosotros damos oído a falsas enseñanzas, a falsos maestros, hermanos, vamos a empezar a divagar, vamos a extraviarnos y vamos a estar luchando con ¿qué será verdad? ¿Lo que dice aquel o lo que dice acá? ¿O lo que dice aquel persona? ¿Qué es lo que es la verdad? Lo que viene dentro de la Biblia. Ahora bien, tenemos que ser muy astutos porque hay predicadores, hay personas que aún usan la Biblia para sostener lo que tienen en su mente. Aquí debemos de ser muy astutos. Desde el tiempo de Jeremías lo dijo. Dios lo dijo en el libro de Jeremías. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. ¿Por qué? Porque Dios hablaba al profeta y el profeta daba la palabra de Dios. Y dice, yo no los envié. Hermanos, no divaguemos. Vamos allá a Jeremías 56 también rápido.
56, capítulo 50, versículo 6. Y fíjense cómo dice en el 56. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Fíjense cómo lo dice. Ovejas que se perdieron, que se extraviaron, que divagaron. Sus pastores las hicieron errar. Otra vez la palabra errar, que es el mismo sentido con el que la usa Santiago, el de desviarse, divagar, extraviarse. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Hermanos, si nosotros damos pie a una mala enseñanza, vamos a estar todos divagando. Vamos a estar extraviados. Y Santiago nos invita a no extraviarnos. Nos invita a no divagar. Nos invita a no estar imaginándonos cosas que no son. Eso es algo muy importante. Hermanos, ¿qué otra cosa es la causante de que nosotros divaguemos o erremos en la enseñanza bíblica? La segunda cosa que podemos ver es la ignorancia de la palabra de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios. Ahora el cristianismo, lo voy a poner de esta manera, son como bebés que no saben lo que están haciendo. Si a un bebé le pones popó y le pones un Gerber, lo mismo se lo va a llevar a la boca. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él no sabe. Y el cristianismo de ahora sufre estas consecuencias, porque se come todo lo que escucha, se come todo lo que oye y piensa que es una verdad, pero lo hace porque no sabe las sanas palabras de Dios. No tiene comunión con Dios. Y nosotros tenemos que conocerlo. Fíjense, hay una historia que Jesucristo, o un evento que Jesucristo enfrentó con una secta o un grupo religioso llamado los saduceos. Vamos a Marcos 12, 24 para ilustrar un poquito lo que yo estoy diciendo. Marcos 12, 24. Vamos a enseñarnos a usar la Biblia. 12, 24. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Cristo, hablando de la resurrección, porque los saduceos creían que no había resurrección, Cristo les responde de la siguiente manera en el versículo 24. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis, la misma palabra, no divagues, no se extravíen por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habla Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, mucho divagan, mucho se imaginan. Así es el cristianismo de hoy en día. Divagan y creen la mentira, y que para ellos se hace una verdad. No conocemos las Escrituras. Dice Cristo, erráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué nos comemos todo hoy en día? Porque no venimos a la lectura de la palabra de Dios. No tenemos un tiempo de lectura. No tenemos un plan de lectura. Bueno, iba a preguntar a quién tiene un plan de lectura, pero no lo voy a hacer. Es mejor que si no lo tienes, lo empieces a hacer.
para que tú mismo puedas empezar a crecer y puedas empezar a entender, oh, creo que esa persona está diciendo mal, creo que esa persona está hablando de su propio corazón, creo que esa persona está aplicando mal la Escritura. Hermanos, tenemos que comer la palabra de Dios. Esto es algo esencial en la vida del cristiano. ¿A qué horas? Yo no lo sé. Tú tienes que tener un tiempo para leer 1, 2, 3 o 4 capítulos, los que tú gustes. Y ahí tú vas a empezar a crecer y a entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la invitación es: busquemos las Escrituras. Hermanos, busquemos las Escrituras. ¿Qué más nos puede hacer errar? Hay un versículo en 1 Corintios 15:33. Vamos allá en 1 Corintios 33. 1 Corintios 15:33. Vamos a ir rápidamente. 15:33. Y se me hizo interesante cuando yo lo vi. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué dice eso Pablo a los Corintios? 15:33, primera carta a los Corintios, 15:33. Hablando también de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Si no hay resurrección de muertos, dice Pablo en este pasaje, no somos nada. Entonces, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Pero en el 33, el que voy a decir, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice Pablo, no divaguen. Otra vez, no se extravíen. Pero qué interesante es la siguiente parte del versículo, que dice, las malas conversaciones, ¿cómo dice? Corrompen las buenas costumbres. ¿Qué podemos entender de este versículo? Yo creo que podemos entender muchas cosas. Lo que nos puede hacer divagar, ¿qué es lo que estamos escuchando también? ¿Con quién nos estamos relacionando? Yo le decía a un muchacho, es que usted y yo no podemos caminar al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Porque tu enseñanza no va con la enseñanza que yo tengo. Y al escucharte, me parece que estás diciendo la verdad. Pero al ver la Biblia, yo veo que tú no dices la verdad, que tú estás hablando lo que has aprendido y entendido. Mucho cuidado con quien te estás relacionando y qué doctrina tiene esa persona. No puede morar las tinieblas con la luz. No pueden habitar juntos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero entonces, tenemos que tener mucho cuidado también que escuchamos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? O en otras palabras, las malas conversaciones corrompen las buenas enseñanzas. Lo que has aprendido, sí las pueden romper, porque puede ser influenciado por ello. Este muchacho que les habla cosas como de, no, yo quiero ser mejor persona, no, yo quiero quitarme el ego y todo eso y todo lo otro. Aparentemente dice, oh, pues está bien. Pero tú te empiezas a ver cómo hablan las personas y tú dices, no a tu enseñanza. Dije, cuidado con quién te relacionas. ¿Puede un cristiano nacido de nuevo caminar con un testigo de Jehová? No puede. Pero sin embargo, hace unos cuantos días veía a una cristiana y a un testigo de Jehová, cristiano, yo creo entre comillas, con una testigo de Jehová, y le decía, hermana, ¿será un hermano del cristiano el testigo de Jehová? No, completamente no. Aunque el testigo de Jehová pone la Biblia, y el católico también, y el cristiano también,
de los tres, ¿quién tiene la verdad? La única verdad está en la Biblia. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque podemos ser influenciados. Yo me imagino, o no me imagino, es así que Santiago también le dice esto a los cristianos, para que pongan atención en lo que están escuchando, con quién se relacionan, qué es lo que están asimilando en su enseñanza. ¿Cuántas enseñanzas falsas surgieron después de Cristo? ¿El gnosticismo es uno? Sí, ¿verdad? El gnosticismo es uno. ¿Qué otro? Muchas enseñanzas. ¿El gnosticismo es el dualismo también? Sí, ¿verdad? Es el dualismo. Dios es un Dios bueno y hay un Dios malo. O lo bueno es el espíritu y lo malo es lo corporal. Y ante todas estas malas enseñanzas se introducen dentro de la iglesia. En nuestro tiempo también. Malas enseñanzas se introducen dentro de la iglesia y empezamos a divagar. Pero Santiago dice, hermanos, no erréis. No se equivoquen. ¿Sí? Entonces, la enseñanza bíblica es que Dios, ¿verdad?, nos evita a divagar y a estar extraviados. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora bien, regresamos a Santiago, hermanos. Y después dice, en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, nada malo viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hermanos, qué importante es ver esta frase que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Vamos a analizar un poquito este pasaje y dice, la palabra griega que se usa para buena es agadoxos, que significa bueno en carácter o en constitución. Es algo muy bueno. La palabra dádiva es una palabra griega, ¿verdad?, que es dosis, como la dosis, así suena como la dosis que da el doctor a una persona. Y es el acto de dar es el acto de dar, es el acto, ¿verdad? Todavía no ha dado. Y la palabra griega para don es la palabra que significa doré, objeto dado. Y la siguiente palabra perfecto es también muy importante, que es una palabra en el griego que es teleios, que significa habiendo alcanzado un fin. Entonces, si de Dios no viene nada malo y de Dios viene todo lo bueno, viendo el derivado de las palabras que usa Santiago, entonces la frase diría, todo lo que Dios te va a dar, todo lo que Dios te ha dado, te lo ha dado con un fin. ¿Sí? Todo lo que Dios te ha dado tiene un fin. Todo lo que Dios te va a dar tiene un fin, un propósito. Hermanos, Dios no nos va a dar nomás por estarnos dando. ¿Sí? Dios nos va a dar lo que nosotros necesitemos. Todo lo que nosotros vamos a necesitar, Dios nos lo va a dar. ¿Sí? Vamos a 2 de Pedro 1:3, por favor. Hay unas hojitas atrás. 1 de Pedro 1:3. 2 de Pedro, perdón. Ya estoy yo equivocándome. 2 de Pedro. Unas hojitas allá más adelante. Y ahí está ya Pedrito. 2 de Pedro 1, ya me equivoqué otra vez. 2 de Pedro 1:3. Fíjense cómo dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Ahora, qué importante este versículo. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad son dos cosas diferentes. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada ¿por quién? ¿Por el quién? Por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de Jesucristo y por su divino poder. O sea, hace que Dios a nosotros siempre ya nos suplió de todas las bendiciones. A un cristiano que nace de nuevo, viene con su torta bajo el brazo. A lo mejor Josué no entiende el dicho, ¿verdad? Pero todo cristiano nace con grandes bendiciones para su vida. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Rápidamente. Efesios 1:3. Digo yo rápidamente, yo soy el que menos está, ¿verdad? Efesios 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Ok. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y hermanos, esto es un todo. Hemos recibido bendiciones de Dios por medio del nuevo nacimiento. Colosenses 2:10. Rápidamente, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, entonces, si Colosenses dice que todos estamos completos en Él, Efesios dice que hemos recibido bendiciones espirituales, y segunda de Pedro 1:3 dice que todo lo que corresponde a la vida y a la piedad se nos ha sido dado por el poder de Dios, hermanos, entonces tenemos la certeza de que Dios nos ha provisto de lo que necesitamos. Ahora, uno podrá decir, bueno, pero yo quiero algo y no lo he recibido. Ok, un regalo de Dios ni llega tarde ni llega antes. Llega en el exacto tiempo en el que tú lo vas a necesitar. ¿Cierto o no cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Amén. Ok, entonces tenemos que ir caminando con Cristo. Tenemos que ir caminando en nuestras vidas y vamos a ir recibiendo las bendiciones de Dios. Porque cuando uno viene a Cristo, entrega su vida a Cristo, no somos los mismos de aquel tiempo a los que somos ahorita, ¿o sí? No. ¿Dios nos ha bendecido? Sí. Grandemente nos ha bendecido. ¿Y qué es lo que nosotros recibimos de Dios? Bendecimos de esas bendiciones espirituales, pero ¿cómo podemos nosotros ver esas bendiciones espirituales de la vida y de la piedad? Bueno, para la vida nos ha dado un trabajo. ¿Sí o no? ¿Es una bendición el trabajo? Sí. Ok. Pero ¿qué propósito hay detrás del trabajo? Tiene un propósito, que Dios te dé el trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es ese propósito? Primero, que tú te sustentes. ¿Sí? ¿Y cuál es el segundo propósito? Para que tú tengas ese trabajo. Para sostener, 1, la iglesia, 2, misiones, porque eso es lo muy importante para Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque yo no veo otros dos más sentidos que Dios nos dé el trabajo, para sustentarnos y para sembrar en las misiones. O no sembrar, no voy a utilizar esa palabra, dar a las misiones. Decía un misionero, agarrar la cuerda, sostener la cuerda. Pero hay iglesias que sostienen cuerditas, hermanos.
No, nosotros debemos de aprender a sostener cuerdas grandes. Cuerdas grandes. Y ese es de los propósitos que Dios nos da, o puedo yo ver, para el que Él nos da nuestro trabajo. Ahora, otra bendición es tener una esposa o un esposo. Donaldo, espéralo. Felipe, ¿verdad? Pero los niños ahorita no hablamos de eso. Pero a todos los que estamos casados, ¿la esposa es una bendición? Sí. Amén. Claro, yo también lo grito como Josué. Sí. A ver, hermanas, ¿el esposo es una bendición? No. Hermano, no. ¿Qué pasa, mujeres? Sí. Bueno, sí. A ver, voy a volver a repetir. Hermanas, ¿los esposos son una bendición? Amén, ¿verdad? Qué bueno. Claro que son una bendición. ¿Por qué? Porque el hombre se complementa con la mujer y la mujer se complementa con el hombre. Bien lo dijo Génesis, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Y le haré ayuda idónea. Le haré una ayuda que lo pueda ayudar. Le haré una mujer que lo pueda ayudar a él. Y que sea compatible con él. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Qué bueno, ¿eh? Ahora, ¿los hijos son una bendición? Amén. Amén, son una bendición. Yo les cuento así rápidamente. Cuando me casé, una amiga de Viri también se casó veces atrás y quedó rápido embarazada la amiga de ella. Y yo quería que pasara lo mismo, porque yo quería que ella estuviera embarazada. Y yo, decepción, no estuvo así. Y yo dije, me entristecí mucho. De veras, así, hasta una lágrima salió de mis ojos. ¿Sí? Pero mi tristeza se convirtió en gozo, porque al siguiente mes salió embarazada. Había concebido. Y fue tanta mi alegría. Y esa grande bendición para mí es de grande alegría. ¿Para qué nos enseñan los hijos? Nos enseñan muchas cosas. Mucho la responsabilidad que tenemos para criarlos. La responsabilidad para dirigirlos. ¿Verdad? Ok, ¿qué más Dios nos da? Pues a lo mejor nos da un carro, pero ¿un propósito de un carro para qué? Para servir a Dios. Yo y otro Gonzalo decíamos, ojalá y Dios nos dé una ven para ser el acarreadero de gente, para llevarlos a la iglesia. Eso había en el corazón de él y en el mío también. Pero sin embargo, nomás teníamos ese bochito, pero lo llenábamos con gente. Iba mucha gente y lo usábamos para llevar a gente a la iglesia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la tecnología es una bendición, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Que lo usemos para Dios. Ahora, ¿qué grandes cosas hemos recibido de Dios? Hemos recibido sus promesas también, sus grandes y grandiosas promesas. Dicen los que se ponen a examinar que hay una promesa para cada día, para los 365 días del año. Pero entonces Dios nos ha dado las promesas y debemos de creer esas promesas porque en un tiempo se hacen realidad. No lo sabemos en qué tiempo, pero se hacen realidad. Entonces, ¿qué puedo decir más? ¿Qué más hemos recibido de Dios? Yo creo que un grande regalo, un grande don, una grandísima cosa y es la mayor que hemos recibido, son tres cosas. Es la gracia de Dios. Nos dio a su Hijo en sacrificio, en el sacrificio de la cruz, y nos dio su perdón. Nos dio su misericordia. Eso lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque todo lo que nos da Dios trae un beneficio. Es completo, que nada le falta, que ni nada le sobra. Es excelente. Lo que te da Dios nada le va a aumentar ni nada es lo justo que Dios te va a dar. ¿Sí?
y es apropiado para nuestras situaciones. Todo lo que Dios nos va a dar es apropiado para nuestra situación. No como se dice en las iglesias de prosperidad. Tú pídele, pídele y vas a ser próspero. Tú pídele, pídele, vas a ser próspero. Y Dios te va a bendecir, te va a bendecir. No, sí te va a bendecir. ¿Cómo no? Tampoco nos vamos a ir a otro extremo que no. Dios te va a bendecir, pero Él te va a dar la medida que tú necesitas. ¿O no? ¿Para qué te quieres hacer rico si esa riqueza te va a engañar? Mejor quédate pobre. Mejor quédate en el nivel que estás. ¿Para qué quieres aumentar si eso te va a desviar de Dios? Entonces, hermanos, son cosas que Dios nos da y son perfectas, perfectísimas. Todo viene, regresamos a Santiago, hermanos, ¿verdad? Y todo viene de lo alto, del Padre de las luces. Todo viene de Dios. Dijo Juan el Bautista, dice, todo lo que el hombre tiene, voy a parafrasear, es porque viene del cielo. Porque viene de arriba. Si no viene de arriba, no le es dado. ¿Sí? Entonces, quiere decir que Dios está al control de todo. Pero miren, esta frasecita, el Padre de las luces, quiere decir que es el Padre o el Dios que creó los cielos, la tierra, la luna, los planetas, las galaxias y todo cuanto hay en la tierra. Todo el Creador. Génesis 1, ¿verdad? No lo vamos a ver, pero ahí dice que Él creó la lumbrera grande, la gran lumbrera pequeña, para que señorease el día y la noche. Todo eso viene de Dios. Estos son términos que se usan para los astrónomos, para no decir una palabra parecida. Astrónomos, de la astronomía es la que estudia los astros o las estrellas, ¿verdad? Y los planetas. Todo eso viene de Dios, hermanos, todo. Pero, ¿verdad? Al decir eso, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, Dios es inmutable. ¿Qué quiero decir con inmutable? Dios nunca va a cambiar. Ahorita en los cantos hablábamos de los atributos de Dios, hablábamos de la grandeza, hablábamos de las maravillas, hablábamos del amor, de su juicio, de su justicia, hablábamos de todo. Pero hermanos, una de las características y de los atributos de Dios es la inmutabilidad. Él nunca va a cambiar. Dios sigue siendo el mismo ayer, ahora y va a seguir siendo el mismo en meses adelante. ¿Sí? Pero es importante ver lo que Santiago nos quiere decir con esas palabras. Dice, en el cual no hay mudanza. Dice, en mudanza es una palabra griega que dice paralage, así, que significa rotación, movimiento o cambio de condición a otra. Entonces, si dice Santiago que en él no hay mudanza, quiere decir que él nunca va a cambiar su condición de uno a otro. ¿Qué pasa a veces con nosotros? ¿Cambiamos de condición? Sí. Simplemente lo podemos ver en el estado anímico. O en el estado de feliz a triste. O de triste a feliz. Y de feliz a un ogro, ¿verdad? Pero cambiamos. Dios no va a cambiar su posición. Dios no va a cambiar su posición. Si para Él el pecado es pecado y es digno de muerte el pecado, eso va a ser siempre, siempre, siempre. Aunque la gente quiera decir, pues Dios es bueno y Él entiende y cosas así, no. Para Dios es pecado. Él no va a cambiar su posición al respecto.
Él no va a cambiar una posición al respecto de una persona que no ha entregado su vida a Cristo. Para Él es un desconocido, es su criatura, pero Él, si no entrega su vida a Cristo, esa persona está bajo la ira de Dios. Y Él no va a cambiar. Por mucho que se porte por muy bien que se porte esa persona, no va a cambiar. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo podemos conocer lo que Dios dice? ¿Cómo podemos conocer lo que Dios no va a cambiar? Bueno, tenemos que venir a la Biblia. ¿Sí? Tenemos que venir a la Biblia. Vamos a Hebreos 6:17, por favor. Unas hojitas allá atrás. Sí, Hebreos 6:17. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, Dios ha dicho, dice el autor de Hebreos, para dar a conocer su inmutabilidad de su consejo. Y el 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente las promesas, la inmutabilidad de su consejo. ¿Sí? Entonces, es imposible por dos cosas inmutables. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios para nosotros? ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros? Bueno, ¿queremos saber el consejo de Dios? ¿Queremos verlo? ¿Queremos entenderlo? Dios nos va a hablar así como dicen algunos: Dios me habló en un sueño, o Dios me está hablando, siento unas voces aquí en mi cabeza. ¿Será así? ¿Cómo vamos a ver el inmutable consejo de Dios? No, Él los plasmó en 66 libros. Y ahí está la inmutabilidad de su consejo. Él nunca va a cambiar. Y lo que es, hermanos. ¿Sí? Nunca va a cambiar. Él es santo. Él es poderoso. Todos sus atributos, hermanos, los acabamos de ver. ¿Cuántos atributos tiene Dios? ¿Cuántos atributos tiene Dios? Pues 3 de los naturales. 3 de los naturales, pero de los demás. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes. Omnipotente, que todo lo puede. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. ¿Dios es justicia? Sí, Dios es justicia. ¿La ira de Dios existe? Existe, ¿verdad? Entonces, Dios es un todo, y de todos sus atributos de misericordia, de gracia, de todo, Él nunca va a cambiar. Él va a ser siempre el mismo. Aunque por ahí nada más se enfocan en predicar el amor de Dios. Y esa es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Porque Romanos 1, ¿verdad?, del 18 en adelante nos habla que la ira de Dios viene contra toda impiedad, ¿verdad? Entonces, también es ira. Dios tiene una ira santa. ¿Contra qué? ¿Una ira porque yo no hice bien las tortillas o porque no hice bien el bolillo? No, una ira contra el pecado, hermanos. Contra el pecado completamente. Dios aborrece el pecado.
Si saben que es lo que más aborrece a Dios, es el pecado, hermanos. Así es que pongámonos a pensar qué es lo que Dios aborrece. Ahora, regresamos a Santiago, hermanos. No hay mudanza ni sombra de variación. La palabra sombra es una palabra que dice arrojar sombra. Esto quiere decir como la de un eclipse. ¿Alguien ha visto un eclipse de sol aquí? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, yo no, tristemente. Bueno, el eclipse está la Tierra, la Luna y el Sol, ¿verdad? Y la Luna es la que tapa el Sol. ¿Sí estoy en lo correcto? Sé algo ahí más o menos de astronomía, digo. Entonces el Sol va, ¿quién es el que va caminando? ¿La Tierra? La Tierra. El Sol ahí está. Entonces, mientras va pasando y la Luna interpone, tapa la luz del Sol, entonces la Tierra se oscurece, ¿verdad? Es esta palabra, así es esta palabra que se usa para sombra de variación. Pero esta sombra de variación es como el eclipse, cambia de posición, ¿verdad? La Tierra cambia de posición y el eclipse va pasando y oscurece toda la Tierra. Ahora, ¿qué quiere decir Santiago con esto? Ni sombra de variación. La palabra variación es la palabra trope, que significa inflexión o cuando un cuerpo celeste cambia de dirección. Ahora, ¿qué quiere decir Santiago con estas palabritas? Lo que quiere decir Santiago es que nada puede hacer cambiar el camino de Dios. Nada. Nadie puede opacar a Dios. Su luz resplandece, hermanos. ¿Quién es la luz del mundo? Dice nosotros. ¿Pero de dónde viene esa luz? Juan, vamos a Juan 1:1. Vamos a Juan 1:1 para ver un poquito más. Juan 1:1. Dice, en el versículo 3, dice de la siguiente manera: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, está hablando de Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, más abajo en el versículo 8, hablando de Juan el Bautista, dice, no era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. En el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Sí? Pero el mundo no le conoció. Ahora, la luz es nuestro Dios. Nada que tú puedas hacer obscurece o opaca a Dios. Nada que tú puedas hacer. Los hombres se desviven por hacer cosas para cambiar lo que es Dios. ¿Ustedes creen que a Dios le toma por sorpresa que estén clonando personas? ¿O que estén clonando a animales? No. ¿A ustedes les sorprende? ¿Creen que a Dios les sorprende el que ha aumentado la maldad? Tampoco, y eso no va a oscurecer su voluntad. No lo va a oscurecer a Él. Si tú caes en pecado, ¿lo va a oscurecer a Dios? Tampoco. Tú eres el que te vas a oscurecer. Nada puede oscurecer a Dios. Su grande y inmenso poder nos lo dice. Nada. Debemos de conocer cuán grande es Dios, cuán grande es poderoso ese Dios al que nosotros alabamos. Y yo puedo ver a los cristianos que leían la carta del libro de Santiago. Este es un aliento, porque si Santiago dice que Él no cambia, yo sé que Dios nunca cambia. Y que sus promesas son en sí y en el amén por medio de nosotros, para su gloria, para su honra. Nunca Dios va a cambiar.
nadie puede endurecer su consejo. Nadie puede limitarlo tampoco. ¿Podremos limitar a Dios? No, no lo podemos limitar. Entonces, hermanos, nosotros debemos de confiar de tal manera que en Dios, que es el todo y grande, poderoso. Esto es una grande maravilla, hermanos. Grandísima maravilla. Ahora, regresamos a Santiago y decimos que Dios siempre va a prometer lo que dice, que Dios nunca va a cambiar respecto al pecado, nadie puede opacar el consejo de Dios, nada puede hacer a un lado a Dios, porque Él es el Todopoderoso. Y el versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora Santiago dice: Él, el Dios que nunca cambia, el Dios que siempre está firme, hermanos, por su propia voluntad nos hizo nacer. Hermanos, Dios nos da el mejor regalo, y esa es la vida eterna. Dios nos da el más grande de los regalos. ¿Saben qué? Por su voluntad. La palabra voluntad es una palabra que dice habiendo querido o querer. Tener un propósito, en otras palabras, hermanos, más sencillas y en el lenguaje mexicano, a Dios le pegó la gana salvarnos. Así de sencillo. Yo no voy a hablar ni de Calvino ni de Arminio, solamente lo que viene aquí. Fíjense bien cómo lo dice: a Dios le pegó la gana salvarnos. Amén. A Él solamente. Él tuvo que haber hecho un acto deliberado hacia nosotros. No porque seamos muy importantes, tampoco no porque estemos tirados en el suelo, sino porque Él lo quiso y así lo es. Y gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias. ¿Yo qué podía darle a Dios? ¿O qué podemos darle a Dios para que Él nos salve? ¿Podemos dar muchas cosas para que Dios nos salve? No, porque esa es una enseñanza equivocada. No depende de nosotros la salvación. Depende solamente de Dios. Porque Él quiso, yo recibí su gracia. Recibí su poder. Recibí ese nuevo nacimiento que dice: Él nos hizo nacer. Es engendrar. Nos hizo engendrar nuevamente. Y este es el nuevo nacimiento, hermanos. Los voy a evangelizar. ¿Sí? ¿Todos conocemos el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Pues vamos a empezar de Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice Primera de Pedro 1:23. Bueno, voy a leer desde el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Regenerados, renacidos. ¿Qué es esto de renacidos?
¿Qué será de eso de renacidos? Bueno, pues ahí rápidamente vámonos a el Evangelio de Juan, capítulo 3, para que nos diga Cristo qué es más o menos ese renacer. ¿Sí? Vamos a ver qué es renacer. Dice el capítulo 3, Cristo hablando con Nicodemo, un religioso de su tiempo, ¿verdad? Que vino a él de noche, pero vamos a leer desde el versículo 3. Dice, respondió y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Esta es la plática que Cristo tiene. Y es una plática muy importante porque Cristo le está diciendo a un estudioso de la ley, de la Torá, de los 5 libros de Moisés, y no le entiende lo que Cristo le está diciendo, que tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo? Dice, una persona tiene que volver otra vez al vientre de su madre para nacer. Y le dice Cristo, ¿tú eres maestro y no lo sabes? ¿Por qué no lo supo? ¿Acaso no estaría en el Antiguo Testamento? Sí estaba en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículo 25. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 25. Fíjense bien. Dice el versículo 24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, hablando del pueblo de Israel. Y fíjense cómo dice el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Ya vieron? Rozará con agua. Está hablando de lo que hacían los judíos en las leyes ceremoniales, donde el sacerdote llegaba y se limpiaba las manos o se lavaba él completamente. Pero esta era lo que Cristo le hablaba a Nicodemo. Y esto es lo que nosotros recibimos cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Efesios 5, 26. Efesios 5, 26. Esto es lo que pasa en nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 26. Versículo 26 y 27. 5, 26 y 27.
Fíjense cómo dice, dice, para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, hermanos. Tito capítulo 3, 5. Tito capítulo 3, 5. Voy a leer desde el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas, útiles a los hombres. Ahí está, hermanos, ese es el nuevo nacimiento. Regeneración, cambiar dentro. Regeneración es como lo que le pasa a las mariposas. ¿Cómo se llama lo que le llaman lo que le pasa a las metamorfosis? Cambia su naturaleza. Nosotros no cambiamos en sí de nuestro cuerpo, nuestra naturaleza cambia. Dios da un nuevo nacimiento, nos lava, hermanos, nos limpia por la palabra de verdad. Dice, regresamos a Santiago, hermanos. Ese es el nacer. Ese es, por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, ¿qué es la palabra de verdad? Colosenses 1:5, rápidamente. Estoy usando mucho la Biblia, pero es necesario, hermanos. Colosenses 1:5. Vamos a ver qué es esa palabra que nos da el nuevo nacimiento. 1:5. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os... A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, ¿de qué? Del Evangelio. Efesios 1:13, rápidamente, Efesios 1:13, unas hojas atrás. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. ¿Qué dijo Ezequiel? Que iba a poner su espíritu dentro de la persona. Efesios nos dice que el haber oído la palabra y hemos creído, hemos sido sellados por el espíritu de la promesa. Hemos recibido el Espíritu Santo, hermanos. Sí, ese es el evangelio de nuestra salvación. Ahora, hermanos, ¿qué es ese evangelio que nos da esa salvación? ¿Qué es ese evangelio que nos da la salvación? Es la palabra, aquí está en la Biblia, porque es la verdadera palabra. Pero ¿dónde lo podemos ver? Pablo lo resumió muy bien en 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Y él lo resumió muy bien. Dice, voy a leer desde el 1.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Sí, pónganse listos. El cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12, y luego a Santiago, y luego a él como un abortivo, dice. Pero aquí lo podemos ver. En resumidas cuentas, el Evangelio es que Cristo murió por mi pecado. Dice Juan 3:16, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hace? Para que se arrepientan también. Porque ¿cómo Cristo nos va a ser válido que ha muerto por nuestros pecados? Decimos en la predicación del tablero, 2 cosas pide Dios: arrepentimiento y fe, volvernos y confiar, volvernos de nuestro mal camino, que es el arrepentimiento, al camino de Dios. Arrepentimiento también es pensar como Dios piensa respecto al pecado. Dejar el pecado a un lado, dice, Dios odia el pecado y yo lo tengo que odiar. Arrepentimiento también es darle la espalda o dar una vuelta de 180 grados a el pecado, dejarlo atrás. Y la confianza es la fe, para que todo quien en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo el que cree es salvo, mas el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo no verá más que la ira de Dios. Ese es el nuevo. Si tú no tienes el nuevo nacimiento, tú estás bajo la ira de Dios. Necesitas entregar tu vida a Jesús. Y no te voy a decir que tú hagas una oración. No, es Dios el que tiene que hablarte a tu vida. Ya muchos nos ha hablado a nuestras vidas. Y creo que la fe, hermanos, dice Romanos, viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. No hay más. No son nuestras buenas obras, no son mi buen comportamiento. Es la palabra de Dios, el arrepentirnos y confiar en Él, que Dios nos da una nueva naturaleza, que Dios nos da su Espíritu Santo y que Dios nos ayuda a caminar en fidelidad para Él. Regresamos a Santiago, hermanos, y esto es una verdad tan grande que yo puedo levantar mis manos y decirle: gracias Dios porque lo entendí. Gracias Dios porque me lo has dado. Gracias Dios porque yo no tuve que hacer nada, porque aún la fe viene de ti. Efesios, antes de ir a Santiago, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Discúlpenme si me tardo, hermanos, pero es importante. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? El alcohol, el cigarro, las borracheras, las orgías, todo eso es la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, eso es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es, los desobedientes son hijos de desobediencia, son hijos del diablo, entre los cuales también todos vosotros vivisteis en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por el gran favor de Dios somos salvos, por un regalo que no merecemos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, por eso les decía, el mejor regalo es la vida eterna. Estábamos muertos, Dios nos dio vida. Por la gracia, por el favor inmerecido, nos dio esa gracia. No tuve que hacer nada, no tuve que tener dinero, no tuve que ser pobre para que Dios me diera su gracia. Regresamos a Santiago, hermanos, y leemos la última frase. ¿Qué dice Santiago? Para que seamos primicias de sus criaturas. Esta palabra primicias es un término que se usaba en el Antiguo Testamento. Ya no vamos al Antiguo Testamento, pero de la cosecha que el pueblo sembraba, tenía que traer lo primero del fruto y presentarlo al sacerdote, porque así Dios se lo había pedido. Bueno, vamos rápidamente. Levítico 3:23, Éxodo 23:19. Más cortito, tenía otro versículo más largo. Éxodo 23:19. (23:19) Ajá. Fíjense cómo dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Todo de lo primero que de lo que salía, eso iba a Dios. Santiago dice: ustedes, hermanos, son las primicias de una grande cosecha de cristianos que está en los postreros días para ser presentada ante Dios. Y nosotros también somos las primicias de esa cosecha. ¿Quién es el primero que se convirtió de su familia? En mi caso soy yo. Yo soy la primicia. En el caso tuyo, Humberto. Yo. Pero eso a veces yo le digo, ¿por qué, Dios? Porque es la primicia de lo que viene. De que tenemos que, y somos grandes y valiosos para Dios, porque nos ha dado su salvación, hermanos. Nos ha dado su grande salvación. Y esta palabra criaturas quiere decir, es como estado original. ¿Cómo era el estado original del ser humano? Sin pecado, perfecto. Entonces el nuevo nacimiento nos vuelve, ¿a qué nos vuelve? Al estado original que el hombre tenía antes de caer en el pecado. ¿No nos alegramos? ¿No nos alegramos? Sí. Amén, con grande gozo. Así es, hermanos. Debemos de reconocer, esto es lo que Santiago le dice a sus lectores. Aliéntense, son valiosos para Dios. Dios tiene un propósito para ustedes. ¿Cuál será el propósito? Para que vayamos y llevemos el evangelio de la salvación. Vamos a orar, hermanos. Señor, te alabamos en esta tarde y glorificamos tu nombre. Mi Dios, exaltamos y te doy infinitas gracias por habernos salvado, por habernos, mi Dios, rescatado de la muerte del pecado.
La paga del pecado es muerte, mas tu regalo es vida eterna en Cristo Jesús. Mi Dios, te damos la gloria y la honra. Te damos la alabanza y todo el poder. Y Dios, infinitas gracias. Gracias, 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 gracias Dios, por los grandes regalos que tú nos das para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.